Durante los próximos 20 minutos vamos a conversar un poco sobre lo que es el uso racional de antibióticos. Sabemos que los antibióticos han sido uno de los grandes inventos científicos de la historia médica. Su utilización ha cambiado la historia natural de muchas enfermedades. Entre ellas, por ejemplo, tenemos lo que es la sífilis, la tuberculosis, entre muchísimas otras, pero particularmente menciono estas haciendo acotación que la tuberculosis en una primera etapa producía millones de fallecimientos con el advenimiento de los antibióticos y su posterior uso de manera adecuada se lograron salvar muchísimas vidas. Sin embargo, en la actualidad, debido al uso irracional o inadecuado de los antibióticos, estamos en presencia de epidemias de tuberculosis multiresistente que entonces hacen que aquello que fue un gran invento de la historia hoy en día se vuelva ineficaz. Así como los antibióticos sabemos que nos permite tratar múltiples infecciones, también ha dado paso a que muchos tratamientos médicos sean posibles, entre ellos, por ejemplo, los trasplantes. Sin los antibióticos, los trasplantes no serían posibles, puesto que la quimioterapia y aquella medicación que hay que usar en estos pacientes para evitar el rechazo de los trasplantes genera grandes posibilidades de infección. Las mortalidades serían muy elevadas si no contáramos con este valioso recurso como son los antibióticos. A manera de concepto, sabemos que el uso racional de antibióticos no es más que la utilización juiciosa y ajustada a criterios clínicos aceptados y respaldados científicamente. Eso es el concepto y parece algo sencillo, pero fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido esto como un problema tan alarmante, especialmente el uso inapropiado de los antibióticos, que nos refiere que alrededor del 50% de los antibióticos son administrados de manera inadecuada, son innecesarios. Este problema es mucho mayor en menores de 5 años y si hablamos de patología respiratoria, uno de los principales motivos de consulta en el mundo, pues podemos apreciar la magnitud del problema. Son muchos los microorganismos que hoy en día presentan tasas elevadas de resistencia. Entre ellos tenemos, entre las bacterias gram positivas, el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, Staphylococcus aureus meticilino resistente, tanto adquirido en el hospital como en la comunidad, Enterococcus faecium, particularmente el resistente a vancomicina, y entre los gram negativos tenemos Escherichia coli, productora de beta-lactamasas de espectro expandido, Klebsiella pneumoniae, productora de beta-lactamasas de espectro expandido y también productora de carbapenemasas tipo KPC, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, que lo reconocemos hoy en día como bacterias bien resistentes por múltiples mecanismos, entre ellos la producción de carbapenemasas. La Organización Mundial de la Salud ha reportado múltiples informes a lo largo del tiempo, pero llama la atención que justo el año pasado, hace un año, hizo el primer informe mundial en donde hace referencia a esto como una amenaza muy importante para el mundo y lo reconoce como un problema de salud pública. Siendo esto así, creo que vale la pena reflexionar un poco sobre el tema y esta reflexión yo quiero empezar haciéndola hablando un poco de cómo los médicos usamos inadecuadamente los antibióticos, qué es lo que está ocurriendo. Lo primero de ello es que a veces utilizamos múltiples cursos de antibióticos. Por ejemplo, el niño o el paciente viene con fiebre, le colocamos un ciclo de antibióticos, pasan 15 días, vuelve a presentar fiebre y volvemos a usar antibióticos y así sucesivamente. Es decir, a veces cada episodio febril representa una nueva indicación de antibiótico. La duración del tratamiento. Cada patología tiene un tiempo específico que debe ser tratada. Por poner un ejemplo, una otitis media la podemos tratar entre 7 a 10 días, mientras que, por ejemplo, una osteomielitis requiere un tratamiento más largo que puede ser hasta de 6 semanas. En este sentido, la idea es dar el tiempo óptimo de tratamiento, de acuerdo al diagnóstico de la patología que estemos tratando. Antibióticos de amplio espectro de inicio. Los antibióticos, cuando, por ejemplo, por temor o por no tener el medicamento, utilizamos un antibiótico de muy amplio espectro, esto va a tener consecuencias en la ecología bacteriana. Dosis inadecuadas, este problema es particularmente importante en niños, en donde sabemos que las dosis de los antibióticos deben ser ponderales, es decir, ajustadas al peso para la edad. La prescripción por presión, muchas veces la mamá angustiada o el paciente o presión de algún familiar hace que el médico decida
prescribir algún antibiótico. La automedicación a veces puede ser que la mamá por susto o que en alguna oportunidad el paciente tuvo fiebre, el médico le indicó un antibiótico y ella en una nueva oportunidad de un episodio febril automedica este medicamento. Por no disponibilidad también puede ser, no disponemos de uno y entonces terminamos utilizando uno de mayor espectro o de menor espectro que en definitiva terminan teniendo más efectos colaterales. Y el más importante la más importante de las razones de uso inadecuado pienso que es el desconocimiento, porque si nos damos cuenta involucra a todos los demás. Si yo tengo un claro conocimiento de las bacterias que pueden estar involucradas y del tratamiento que debo usar, probablemente no me dejaré presionar por los familiares, probablemente no tendré que usar múltiples ciclos de antibiótico, usaré la dosis más apropiada. Por tanto, es aquí donde creo que debemos tener el foco para mejorar esta situación. Todo este uso inadecuado va a llevar como problema o como consecuencia el cambio de los patrones de resistencia de las bacterias, que es lo que ha venido pasando desde la era de los antibióticos. Y es que las bacterias tienen unas características muy particulares, y es que tienen una alta velocidad de multiplicación y una alta tasa de mutaciones. Esto va llevando a algo que es un concepto de infectología muy importante, que es la presión selectiva. ¿Y esto en qué consiste? Supongamos este recuadro que vemos acá es una población bacteriana que está produciendo una enfermedad en determinado individuo. Vemos que lo que está simbolizado por los ceros o los círculos son aquellas bacterias que son sensibles a un determinado antibiótico. Y con X representamos aquellas bacterias que son resistentes a ese mismo antibiótico. ¿Qué ocurre? Ponemos el antibiótico y lo que va a ocurrir de manera natural es que esas bacterias que son sensibles van a morir y van a sobrevivir aquellas que son resistentes. Eso se denomina presión selectiva. Ahora, supongamos que la dosis de antibiótico que estamos utilizando es subdosificada o que el tiempo que utilizamos es muy prolongado o muy corto. ¿Qué va a ocurrir con esas bacterias que se seleccionaron que son resistentes? Si el medio en el individuo, el microambiente es apropiado, ellas se van a reproducir y pasamos de tener una infección por un microorganismo sensible a una infección por un microorganismo que ahora es resistente, y esto ocurrió por haber seleccionado cepas resistentes. ¿Qué ocurre? Esta presión de selección no ocurre solamente en el foco que nosotros estamos tratando. Si yo estoy tratando, por ejemplo, una otitis y estoy colocando, por dar un ejemplo, una cefalosporina, esa cefalosporina está haciendo esta selección de cepas también a nivel gastrointestinal. Por tanto, la modificación de la ecología bacteriana no ocurre solo en el lugar donde nosotros pretendemos tratar, sino que también en otras partes donde hay una microbiota habitual, esta se va a modificar y va a haber esta presión selectiva de cepas resistentes. Esto lo que lleva entonces como consecuencia es aumento de la resistencia en el contexto de una actualidad donde hay poca producción de nuevos antibióticos. Por un lado aumentan las bacterias resistentes y por otro lado no hay mucha producción de nuevos antibióticos. Por tanto, tenemos que llevar a reflexionar conscientemente en este tema, y las preguntas pertinentes serían, cada vez que estamos ante un paciente con fiebre, por ejemplo, ¿es esto una infección? ¿Esta infección es bacteriana? Y si la respuesta es sí, es bacteriana, ¿realmente requerirá antibióticos? Definitivamente es imprescindible tomar conciencia en esto. Imprescindible porque la resistencia es cada vez más creciente, los costos en terapia son elevados, costosísimo elaborar nuevas drogas antiinfecciosas. Además de esto, como cualquier otro medicamento, no es inocuo, va a llevar a interacciones farmacológicas, efectos adversos. En definitiva, la conciencia es lo más importante. Y en este contexto de concientizarnos, no es posible mejorar sin cambiar. Y no todo lo que hacemos lo hacemos tan bien como creemos. Por tanto, documentarse adecuadamente va a ser un punto clave en el uso racional de antibióticos. ¿Documentarnos cómo? A través de libros, consensos, revisiones que tienen que ser actualizadas tanto desde el punto de vista epidemiológico como de nuestra localidad. En cada región es diferente cómo se va dando la resistencia bacteriana de acuerdo a cómo sean los patrones de uso, buen uso o mal uso de los antibióticos.
Yo he seleccionado algunas patologías, 5 específicamente, para hacer un poco lo que sería la práctica de cómo usar adecuadamente y qué antibiótico elegir. Y siempre el diagnóstico va a ser fundamental, hacer un adecuado diagnóstico, porque esto nos va a llevar a analizar adecuadamente cuáles son las bacterias que más probables estén en esa infección y si hay problemas de resistencia con esas bacterias. Y por último es que vamos a decidir si vamos a colocar antibióticos y qué tipo de antibiótico vamos a utilizar. La primera de ellas es la otitis media y que la he seleccionado porque es una de las principales causas de consulta en el mundo y una de las principales enfermedades en donde el antibiótico se utiliza de manera inadecuada. Y vemos que aquí lo primero que tenemos que considerar en relación a la otitis media aguda es que casi el 70% de los casos son de etiología viral. Y si es viral, por supuesto, no va a requerir antibióticos para su adecuada evolución. El resto son bacterianas y entre ellas las más importantes tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Dentro de ellos vemos que por frecuencia es el Streptococcus pneumoniae el más frecuente, seguido por Haemophilus y Moraxella. Pero fíjense ustedes qué interesante que la cura espontánea puede ocurrir aún siendo una infección bacteriana. Y esto vamos a ver el cuadro de abajo hacia arriba. La Moraxella catarrhalis, hasta en un 70% de los casos puede haber cura espontánea sin necesidad de antibióticos. Haemophilus influenza, la mitad se van a curar sin antibióticos, pero fíjense ustedes lo que ocurre con el Streptococcus pneumoniae. Solamente 15% van a experimentar cura espontánea si no colocamos antibióticos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando yo estoy enfrente de un paciente a quien le he diagnosticado una otitis media aguda, el microorganismo en quien debo enfocar la terapéutica es el Streptococcus pneumoniae. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo son los problemas de resistencia en relación a este microorganismo? En este sentido, entonces, es el Streptococcus pneumoniae donde vamos a poner nuestro foco y vamos a evaluar cuáles son los mecanismos de resistencia de este microorganismo. Es a través de la modificación de PBP, es decir, la proteína a través de la cual actúan los betalactámicos. Pero cuando ocurre una modificación de estas proteínas, no siempre ocurre de una manera homogénea, todas se modifican, ¿no? Esto es variable, puede haber mutación en un porcentaje reducido o en muchas de las PBP. Y lo vemos representado aquí. Supongamos que este es un Streptococcus pneumoniae. En este caso, estas son PBP que todas son sensibles a la penicilina. En esta, las rojas son algunas que ya representan mutaciones para este antibiótico. Y en esta vemos donde todas o casi todas las PBP se han modificado y no tienen ninguna compatibilidad o no va a tener ningún efecto el beta-lactámico en ellas. ¿Por qué hago referencia a todo esto? Porque sencillamente cuando yo estoy en presencia de un neumococo con esta sensibilidad en donde no hay ninguna modificación de las PBP, en este caso yo puedo utilizar amoxicilina a una dosis regular que puede ser entre 50 a 60 miligramos por kilo día. Cuando estamos en presencia de que ya alguna de las PBP se han modificado, en este caso, para sobrepasar esa resistencia, yo debo aumentar la dosis del betalactámico. En este caso, colocaríamos la amoxicilina a 90, 100 miligramos por kilo día. Y en el último caso, donde ya las PBP todas se han modificado, es necesario cambiar de herramienta terapéutica, por ejemplo, utilizando una cefalosporina de tercera generación, de las que se utilizan vía endovenosa o intramuscular. ¿Y cómo tomamos la decisión? Pues esto va a variar un poquito de una región a otra, pero por darles un ejemplo, acá tenemos que la resistencia se conoce que el 70-80% de los estafilococos, de los Streptococcus pneumoniae van a ser sensibles a penicilina. De entre 15 y 30% van a tener una sensibilidad intermedia y muy pocos, este 10%, puede ser tan alto como 10%, pero suele oscilar más bien entre 3 a 5% los neumococos que son altamente resistentes a penicilina. Y esto pues nos ayuda a nosotros saber cuando estamos en presencia de un paciente con otitis media qué antibiótico voy a elegir. Basados en este racional podemos utilizar amoxicilina. Eventualmente pudiéramos usar amoxicilina con ácido clavulánico, que no nos va a dar un beneficio en el tratamiento del neumococo porque, como hemos dicho, su mecanismo de resistencia es modificando PBP. Y el ácido clavulánico lo que me hace es ayudar con las beta-lactamasas que se producen. ¿Pero en qué caso lo voy a decir? Bueno, cuando sospecho que pudiera haber un Haemophilus influenza o una Moraxella, cuyo mecanismo de resistencia sí es la producción de beta-lactamasa. Y aquí, esta es la dosis sugerida, puesto que si bien el
el neumococo altamente resistente es poco frecuente, el de sensibilidad intermedia viene en aumento y es por eso que la dosis indicada o sugerida es 80 miligramos por kilo día, y en el caso de infecciones respiratorias superiores se puede utilizar cada 12 horas. Como tratamiento de segunda línea tendríamos cefuroxime, cefdivir, cefpodoxime, y como tercera línea están los macrólidos. Sin embargo, la resistencia del neumococo en muchas regiones cada vez es más alta al macrólido, y por tanto, si esta es la decisión que vamos a tomar, tenemos que tener esa consideración en cuenta. Fíjense que una de las alternativas de tratamiento es ceftriaxone, que es una cefalosporina de tercera generación que viene para uso intramuscular o endovenoso, que tiene buen espectro para el Streptococcus pneumoniae. No así algunas de las cefalosporinas de tercera generación bioral, como cefixime y ceftibutem, las cuales fueron más bien creadas para el tratamiento de bacterias gram negativas. Su eficacia en el tratamiento de Streptococcus pneumoniae no ha sido bien probada, por tanto no están dentro de las alternativas de tratamiento. ¿Cuándo vamos a iniciar antibiótico en un paciente que hemos diagnosticado una otitis media? Si es menor de 6 meses, siempre vamos a utilizar antibióticos. Si su edad entre 6 meses y 2 años, solo cuando el diagnóstico esté bien claro o si el diagnóstico es incierto y los síntomas son severos. Y en el caso de los mayores de 2 años, solo cuando el diagnóstico es claro y los síntomas son severos. Si es un paciente que luce en buenas condiciones, probablemente vamos a decidir no utilizar antibióticos, sino dar tratamiento sintomático, como por ejemplo los antihistamínicos, gotas nasales preparadas, o sencillamente lavados nasales con solución fisiológica que van a colaborar en que ese oído produzca su drenaje espontáneo y adecuado a través de esa vía. En el caso de la sinusitis aguda, las consideraciones y los patógenos son muy parecidos, pero quise hacer unas consideraciones, que es que cuando vamos a elegir el antibiótico, cuando vamos a decir cuando la sintomatología tenga más de 7 días de evolución. Y en ese momento es que vamos a decidir colocar tratamiento con antibióticos. El tratamiento sintomático debe ser desde el primer momento con antihistamínicos y con drenajes de la vía respiratoria superior. El tiempo de tratamiento en este caso debe ser un poco más amplio que lo que se recomienda para la otitis media. En la otitis media generalmente con 7 a 10 días va a ser suficiente. En el caso de la sinusitis probablemente sea mucho más efectivo utilizar el betalactámico durante 14 días. Actualmente hay esquemas cortos de tratamiento para sinusitis con otros medicamentos, pero que en niños actualmente no están recomendados. En el caso de la neumonía en niños, la consideración en relación al microorganismo causal es igual. Sabemos que la neumonía en niños, el principal agente es el Streptococcus pneumoniae, con las mismas consideraciones que hicimos inicialmente. Sin embargo, aquí lo que quiero acotar es que aunque la terapia de elección es igualmente la amoxicilina sugerida a una dosis alta entre 80 y 120 miligramos por kilo día, la dosificación en lugar de hacerla 2 veces al día debe hacerse 3 veces al día para garantizar la esterilización del sistema respiratorio. En este caso, el tratamiento debe utilizarse durante 7 a 10 días si es una neumonía que no está complicada. Si el paciente tiene criterios de hospitalizarse, como por ejemplo dificultad respiratoria, hipoxemia, hiporexia, que no esté tolerando la medicina, una de las alternativas de tratamiento endovenoso serían penicilina cristalina, cefotaxime o ceftriaxone, y haciendo la acotación que les hice anteriormente, que aquellas cefalosporinas de tercera generación bioral como cefixime y ceftibutem no deben ser consideradas para el tratamiento del Streptococcus pneumoniae. Meningitis, quise traer un poco cómo tratar la meningitis aguda, puesto la importancia o la relevancia que tiene el retraso en el uso de antibióticos en esta patología. Tenemos que para menores de 1 mes el Streptococcus galactiae, el enterococo, enterobacterias y listeria son los más importantes, y aquí la alternativa de tratamiento es cefotaxime con ampicilina. En el caso de por alguna razón no contemos con ampicilina, a veces se tiende a pensar que pudiéramos utilizar ampicilina sulbactam, y hago esta acotación importante porque no debe ser usada la ampicilina sulbactam en el tratamiento de meningitis, dado que no penetra la barrera hematoencefálica. Entonces debe ser cefotaxime o ampicilina, y como alternativa a esta pudiera utilizarse vancomicina. En el caso de los mayores de 3 meses,
Estreptococo pneumoniae vuelve a ser uno de los patógenos más importantes, Hemófilos influenza tipo B, que ha disminuido muchísimo gracias a la vacunación contra este microorganismo, y Neisseria meningitidis. La elección de tratamiento en este caso es cefotaxime, ceftriaxone, cualquiera de los dos, y debe ser asociado a vancomicina, y esto es por el aumento del Streptococcus pneumoniae resistente a nivel del sistema nervioso central. Debe asociarse vancomicina al tratamiento. Aquellos pacientes entre 1 mes y 3 meses deben tratarse como los menores de 1 mes, teniendo en cuenta que ya en este periodo que se denomina el periodo gris, ya vienen apareciendo estos microorganismos como agente causal. Finalmente, les voy a comentar algunas particularidades cuando elegimos el tratamiento en las diarreas agudas. Seleccioné esta patología porque es la segunda causa de muerte mundial. 6 millones de niños mueren cada año debido a diarreas. Es la tercera causa de muerte en menores de 1 año en Venezuela y es la 16ª causa en todos los grupos de edades. O sea, los niños son los más afectados, pero vemos que afecta a todos los grupos de edad. Lo primero que debemos conversar es que hay bacterias que no requieren, hay diarreas bacterianas que no requieren tratamiento. Muchas diarreas bacterianas se autolimitan y en su mayoría son virales. Vemos, virus es la principal causa, se van a autolimitar alrededor de 50% de los casos. Y hay veces que teniendo una diarrea bacteriana, cuando nosotros empleamos el antibiótico, lo que vamos a lograr es empeorar la situación. Ese es el caso, por ejemplo, de la salmonela, en donde se perpetúa el estado de portador, el caso de la Escherichia coli, que es la causante del síndrome hemolítico urémico, y el caso particularmente del Clostridium difficile, que sabemos que el Clostridium difficile se reproduce, aparece y se desarrolla lo que es la colitis pseudomembranosa, cuando precisamente utilizamos antibióticos. Entonces vemos que no toda diarrea bacteriana debe tratarse con antibiótico y que más allá de eso, la mayoría son virales. Hay algunas diarreas bacterianas que no se autolimitan, entre ellas tenemos las diarreas producidas por Shigella, por Salmonella y por tanto el tratamiento debe ser dirigido justamente a estos patógenos, que la sugerencia actual de acuerdo a los patrones de resistencia es el uso de cefotaxime o ceftriaxone. Y en estos casos sí podemos perfectamente usar vía oral cefixime o ceftibut. En tanto, podemos concluir que el uso racional de antibióticos comienza principalmente desde hacer un diagnóstico adecuado. Luego que ya tenemos el diagnóstico adecuado, sabemos qué microorganismos pueden estar presentes. En base a eso vamos a elegir la droga más apropiada, qué antibiótico es el que se adapta mejor para el tratamiento. Posteriormente la dosis, que si particularmente es un niño, debemos ajustarla a su peso. Y finalmente la duración debe ser la adecuada para cada enfermedad infecciosa que decidamos tratar.